En esta oportunidad contamos con la presencia del arquitecto Adrián Puentes. Adrián Puentes, lo tenemos aquí en línea y te agradecemos el estar en este encuentro. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Muy bien por aquí. Gracias por la invitación y por este espacio. Sos oriundo de aquí, de la ciudad de Córdoba. Así es, de la capital, Bien. ¿En qué universidad estudiaste? en la Nacional de Córdoba. ¿Te recibiste más o menos en qué año? Y la tesis la terminé a principios del 2000, así que ya hace, imagínate, 25 años. 25 años ya. Y una vez recibido, ¿empezaste a trabajar aquí en Córdoba? ¿Tuviste otros lugares a donde hacerlo? Sí, bueno, tuve la suerte de apenas recibirme entrar a trabajar en una empresa importante de Argentina, una empresa constructora. Y ya al año de trabajar ahí, y tal vez un poquito más, me trasladaron a Buenos Aires. Estuve trabajando un tiempo para la misma empresa en Buenos Aires. Y al poquito tiempo pasé a un estudio inglés que había traído una oficina a Buenos Aires para desarrollar algunos hoteles en aquel momento. Así que, bueno, desde ahí ya que prácticamente no he vuelto a vivir a Córdoba. Ahí he iniciado el camino, el viaje. Y ese viaje te fue llevando, me imagino, a otros trabajos y terminaste llegando a Europa. Así es, sí, bueno, justamente en aquellos tiempos, justamente por esta conexión con Inglaterra, con Londres, bueno, primero tuve ciertos intercambios y viajes con Inglaterra. Fueron como las primeras experiencias en Europa, la verdad. Y bueno, por algunas circunstancias bueno, que en aquel momento hacían al país y por motivos personales también de desarrollo profesional, empecé a buscar la forma de mudarme para Europa. Y bueno, salió por el lado de Holanda, Países Bajos, debo decir ahora, si no me retan acá. Sí. Y bueno, desde Países Bajos continué trabajando con esta oficina por un tiempo y después me fui abriendo otros caminos. Estuve también por Valencia con una oficina que iniciamos con un socio y amigo también de Córdoba. Pero bueno, siempre con sede acá en Países Bajos. Bien. Países Bajos tiene una particularidad, como lo dice su nombre, de estar debajo del nivel del mar. Y el agua tiene mucho que ver con tu trabajo. Contanos un poco en la experiencia que has tenido en ese país. Sí, bueno, cómo fui llegando al tema del agua, ¿no? Porque, bueno, si bien mi formación inicial es como arquitecto, cabe siempre resaltar que nosotros, bueno, tenemos esta formación muy holística y que, bueno, incluye al urbanismo, el paisaje y, por suerte, tenemos esa formación tan amplia. Eh, y bueno, y estando acá y viendo un poco todo lo que hacían mis colegas y bueno, empecé a meterme cada vez más con el tema de lo urbano, también con la mirada desde el paisaje. Hice una maestría acá en Ámsterdam y ya por aquellos tiempos empecé a trabajar con el que hoy es mi socio aquí en la oficina BD+P en trabajos de urbanismo, pero siempre urbanismo pensando desde el agua, ¿no? Como decías vos, Países Bajos sí es un territorio que tiene más de la mitad de su superficie bajo nivel del mar y eso ha llevado a innumerables esfuerzos para diseñar de una manera, no solo desde lo ingenieril, sino desde la creatividad, en un principio para luchar contra el agua. Hoy hay un cambio de paradigma en eso y decimos que la idea es convivir con el agua. Por eso hay un nuevo enfoque, esto de las soluciones basadas en la naturaleza, de aceptar, de integrar territorios con el agua. Y bueno, eso me llevó a este camino que con el tiempo se ha ido haciendo más holístico también, ¿sí? Más multidisciplinario.
Países Bajos también es muy conocido por todo lo que tiene que ver con la movilidad activa, las bicicletas. O sea, yo vivo aquí en Ámsterdam, donde hay una estadística de 3 bicicletas por habitante, ¿no? Yo ando en bici, yo tengo una bicicleta y un barco, no tengo auto. Entonces, en el agua o en bici. Y bueno, y eso también me ha ayudado mucho a interiorizarme y a desarrollar este conocimiento al respecto, ¿no? Hoy en día, básicamente, exportamos este conocimiento de Países Bajos a otros países en el exterior. Bien, ¿algún ejemplo de ello sería? Bueno, la verdad que hemos trabajado por todas partes. Hoy, este año, nos estamos enfocando mucho en Latinoamérica. Uno de los países donde más hemos trabajado es en México. Hace ya como 13 años que tenemos prácticamente proyectos ininterrumpidos en México. También tengo el rol de coordinador desde este año, asignado por el gobierno de Países Bajos para coordinar a todo el sector de agua de empresas holandesas, neerlandesas, bueno, que quieren hacer proyectos y negocios en México por 3 años. Entonces, esta situación hace que bueno, me haga enfocar cada vez más en México, pero bueno, también por Argentina, Colombia, Perú, Asia, mismo en Europa. Bien, bien, bien. México tiene también su relación con el agua en lo ancestral también. Tienen en cuenta, me imagino, esas historias. Sí, sí, es siempre un tema muy delicado. Yo creo que nosotros, al ser latinoamericanos, corremos con cierta ventaja a la hora de llevar estos conocimientos, porque bueno, no se trata simplemente de copiar y pegar, ¿no? O sea, el contexto siempre es fundamental. Una de nuestras marcas registradas, si se quiere, o es la metodología de trabajo que tenemos, es muy participativa. Y bueno, y en estos procesos y también el hecho de poder incorporar a colaboradores de otras disciplinas como la arqueología, por ejemplo, para el caso de México, nos ha hecho aprender y entender, bueno, de la importancia del el significado del agua, o sea, más allá de lo que todos de alguna manera intuimos de cómo manejar y gestionar el agua, hay todo un componente invisible, si se quiere, que tiene que ver con la comunidad, con lo social y con el valor ancestral, sobre todo para México, ¿no? Claro. En las estrategias en las que ustedes cuentan, me imagino esta mirada no de estar en contra del agua, como decías recién al principio con el tema de Holanda, sino buscar otra manera de hacerla propia. ¿Qué metodologías han utilizado? ¿Cuáles son sus formas de trabajo? Sí, bueno, es bastante amplio el espectro. O sea, primero desde las escalas, trabajamos desde la escala territorial hasta proyectos de lo que llamamos acupunturas urbanas. Y básicamente uno de los principales puntos siempre es tratar de hacer visible el agua, ¿no? Ah, Siempre hemos tenido esta tendencia como de esconder el agua o, bueno, el miedo y esto de luchar contra el agua nos ha llevado, bueno, lo vemos en ciudades que han dado de espaldas al río y conocemos varios casos. Eh, y bueno, cambiar un poco esa mentalidad en todo este proceso del manejo del agua, en todo el ciclo del agua, desde la gota de lluvia que cae hasta cuando llega al mar, tratar de hacerla, de apropiarse de la identidad del agua y haciéndola visible, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las cuestiones fundamentales en el trabajo y tampoco entender que estas soluciones necesariamente tienen que ser siempre soluciones duras, ¿no? Es decir, o sea, yo no diseño cañerías para desaguar, o sea, sino que más bien hago estrategias integrales que también integran otros sistemas, ¿no? Sistemas verdes, la biodiversidad, sistemas, bueno, mismo culturales, siempre tratando de hacer, bueno, visible el agua. claro. O sea, utilizan filtros naturales, distintas cuestiones como para que en ese recorrido el agua se purifique, por ejemplo. Sí, hay varias metodologías y varios programas que ha desarrollado con el tiempo Países Bajos. Una de las primeras fue el concepto de espacio para los ríos,
Es un programa que ya lleva más de 20 años acá en Países Bajos. Se trata de devolver el espacio natural bueno, de los cursos de agua. Y eso con el tiempo ha ido llevando a este cambio de paradigma, cuando hasta el punto en que se empezó a hablar de estas soluciones basadas en naturaleza, que en realidad no es un invento de Países Bajos, ¿no? O sea, nuestros pueblos originarios manejaban el agua también de una manera muy, muy sabia y a través de estas soluciones, ¿no? Entonces, pero bueno, es un término bueno, que muchos se han apropiado, pero básicamente el concepto es eso, sí. Trabajar con filtros naturales, trabajar con infiltraciones naturales, de recarga de acuíferos. No solo hablamos del agua superficial, ¿no? O sea, Claro. también hay todo un componente muy importante, la importancia de nuestras aguas subterráneas, que en casi todo el planeta están sobreexplotadas y contaminadas. Una de las fuentes de agua más importantes que tenemos en el planeta. Entonces, hay que entender toda la complejidad, así toque diseñar una placita. Bien, bien, bien. Bueno, en estos tiempos que corren tan complejos, el clima es algo que está en cabeza de todos y no sé cómo está afectando, por ejemplo, si tenés alguna pauta, este cambio climático a esas latitudes, a Holanda, por ejemplo. Sí, 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 bueno, es increíble y bueno, yo estoy convencido que es una realidad que tiene diferentes orígenes, pero sí, bueno, lo que estamos viendo ahora terrible en Argentina, acá lo estamos viendo también terriblemente, pero desde lo opuesto. O sea, Países Bajos, nosotros tenemos un promedio de 300 días al año sin sol y ya llevo 2 meses y medio que no veo una nube. Qué bárbaro. Hay sequía por primera vez, y eso está afectando también las protecciones que tenemos hacia el mar, y se van secando, bueno, todos los terrenos. Bueno, cambian las presiones, así que bueno, el impacto sí es muy grande. Muy grande, la verdad que sí. Bueno, y en tus trabajos, si hablamos de escalas hace un rato, ¿cuáles serían los tamaños más grandes que has manejado y los más pequeños, como para tener un ejemplo? En la escala territorial o regional, digamos, hemos intervenido en áreas equivalentes a provincias en Argentina, por ejemplo, en estados completos, planes de balances de agua, por ejemplo, para todo el estado de Oaxaca, eh, en México, y bueno, escalas relativas. Y después de eso podemos ir bajando a, a nivel cuencas, microcuencas, ciudades. Y bueno, ya en las escalas más pequeñas, como te decía antes, de estas acupunturas urbanas que muchas veces es decir, a nivel estratégico podemos pensar en estas grandes escalas, pero a la hora de intervenir para darle factibilidad muchas veces a esas estrategias, tenemos que recurrir a soluciones factibles y simples de implementar, y Claro. que, bueno, así como en un cuerpo humano, cuando vos practicás la acupuntura, vas irradiando energía alrededor de esos puntos con la idea de, bueno, generar un bienestar en el todo, ¿no? Bien. Entonces, de esa manera también entender la ciudad. Y bueno, muchas veces hacemos esta escala acupuntural para poder facilitarle a los municipios, a los gobiernos, la ejecución de los proyectos. ¿Has tenido oportunidad de realizar algo de ello aquí en Argentina? Sí, bueno, uno de los proyectos por ahí más relevantes a escala territorial fue en el partido de Zárate, ahí en el delta de Paraná, eh, hace ya un par de años, un proyecto bastante extenso y amplio también. Eh, el desarrollo, o sea, el partido de Zárate tiene como un sector, vamos a decir, continental, y un sector insular. Este sector insular es más del 50% del partido y tiene algo así como 650 kilómetros cuadrados. Para darte una idea, equivale a la suma de Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, el área. O sea, es un área muy, muy amplia. Y bueno, ahí trabajamos a nivel de estrategias,
distintos ejes estratégicos nos encontramos con la problemática, un conflicto que vemos en muchos lugares, ¿no? Esta disputa entre el sector productivo y los ambientalistas, por ejemplo. Entonces, fue un trabajo muy, muy importante desde la gobernanza y la participación para poder llegar a acuerdos y entender de que se puede producir protegiendo el medio ambiente, ¿no? O sea, acá el tema de los humedales, eh, había que realmente entender, se trabajó con el aporte de muchos biólogos, o sea, fue un trabajo increíble. Obviamente llegando a la conclusión de que estos humedales son los reguladores naturales que tenemos para estos sistemas hídricos tan complejos, que es muy difícil intervenir para modificar eso, ¿no? Entonces es más bien cómo adaptarnos a determinadas bueno, circunstancias que ya están dadas por la naturaleza, en vez de seguir luchando o generando diques y modificando el curso natural de los ríos. Exactamente. Acá en Córdoba, por ejemplo, la cañada siempre ha sido algo que enorgullece a la ciudad, pero al mismo tiempo es un ejemplo de cómo se ha canalizado esa pequeña cuenca y lo vemos en estas lluvias extremas que han llegado casi al límite de la cañada, pero que no ha llegado al desborde que tenían años atrás cuando se generó, ¿no? Esta canalización. Cosa que vemos en Buenos Aires tal vez que se tomaron otros criterios y que realmente lo están pagando bastante caro el hecho de haber hecho canalizaciones y estas inundaciones que vemos en estos últimos tiempos. Sí, sí, tal cual, sí. Bien. ¿Tenés en el futuro, hablando en lo personal, ganas de volver acá a Córdoba o aquí a la Argentina? ¿Cómo estás pensando y cómo estás analizando? Me imagino que ya instalado allí. Sí, bueno, la verdad es que siempre está, ¿no? O sea, creo que todos nosotros como argentinos tenemos bastante siempre arraigado ese sentimiento y bueno, la familia, los amigos siguen estando ahí, siempre hay ganas de volver, pero bueno, por otro lado es cierto que, bueno, hoy el presente laboral está, bueno, está acá. Y bueno, por ahí las ideas que surgen es tratar de tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, en un escenario ideal te diría que viviría los dos veranos, ¿no? 6 meses acá y 6 meses allá. Pero bueno, todavía hay varias cuestiones de logística, que habría Que que adaptar. solucionar, Claro. que adaptarse. ¿Cómo manejan el tema del trabajo en el estudio? ¿Lo hacen de manera presencial, virtual? ¿Cómo llevan el tema de la gente que los acompaña en sus trabajos? Sí, bueno, yo vivo en Ámsterdam y la oficina como tal la tenemos en La Haya, está a varios kilómetros de acá. Así que lo tomamos con flexibilidad. La verdad, yo trabajo mayormente desde casa, y viajo mucho también. Eh, También estoy bastante vinculado a la academia, o sea, doy clases, dirijo algunas tesis acá en varias escuelas, también con la Católica de Córdoba colaboro. Así que bueno, por un lado eso, y después tenemos un esquema flexible también que nos permite adaptarnos de acuerdo bueno, al lugar donde nos toque trabajar. Trabajamos con freelancers locales, o sea, en la mayor cantidad de estos trabajos siempre se requiere tener socios locales, o sea, hacemos Claro. muchos consorcios, nos asociamos temporalmente, digamos, y bueno, de esa manera podemos cubrir lo que necesitamos como trabajo, ¿no? Lo mismo acá en Países Bajos. Y también tenemos una red, digamos, de especialistas que también trabajan como externos al estudio y de acuerdo al caso y a la especialidad los vamos incorporando, ¿no? Como te decía, contamos con hidrólogos, con arqueólogos, biólogos, mayormente eso. Y después, bueno, hacemos muchos equipos también, ¿no? Con muchos otros estudios, nos presentamos juntos, subsidios, licitaciones y trabajo mucho con el gobierno también. El gobierno me da mucho soporte para llevar este conocimiento afuera
dar talleres también, además de los proyectos. Bien, en esto que me hablas de arqueología, que realmente es algo apasionante, y el vínculo con el agua, si tuvieras que ejemplificarlo de alguna manera, ¿en qué vínculo han tenido en alguno de sus trabajos? Sí, bueno, mucho, la verdad. En México, uno de mis proyectos por ahí favoritos es uno que trata de un parque lineal en torno a Monte Albán. Monte Albán, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, es una ciudad que está en un valle rodeada por cerros, y uno de estos cerros tiene en su cumbre a uno de los monumentos arqueológicos más importantes de México y Latinoamérica, que bueno, es Monte Albán, donde hay pirámides, bueno, un montón es un complejo muy importante, y que incluso más allá de eso tiene todo un perímetro arqueológico que es más grande, digamos, que lo que se ve como construido, que protege a todo lo demás. Y bueno, ahí la problemática era que la ciudad informal, vamos a decir, iba creciendo, iba invadiendo ese perímetro arqueológico. Y bueno, las autoridades no hacen más que poner un cerco, y ese cerco se va corriendo y corriendo y trepando. Entonces, bueno, hace un tiempo propusimos hacer un parque lineal en una cota determinada con toda la intervención de la comunidad. Bueno, y en ese trabajo fue vital el tema de la arqueología, porque obviamente había todo un manejo y un entendimiento de técnicas para gestionar el agua increíbles, que se respetan y que se vuelven a tomar y se reinterpretan y se combinan con, bueno, nuevos conocimientos que nosotros traemos. Pero bueno, fue un trabajo súper interesante, complejo. Me recorrí la zona en bicicleta, estuve un mes andando en bicicleta, hablando con la gente en las escuelas, haciendo talleres. Y bueno, ahí yo creo que fue uno de los proyectos donde el tema de la reconstrucción, recomposición de los arroyos que se fueron transformando en calles, se hizo con un equipo de arqueólogos, se fue mapeando con sistemas de GPS, bueno, y mucho más que te puedo contar en otro episodio. Pero cómo no, sería un gusto y un placer tenerte aquí en el Colegio Abierto. Apenas te des una vuelta por aquí, por Argentina, de seguro haremos alguna charla, y estaría muy bueno que puedas comentar todo tu conocimiento acá con todos los profesionales que seguramente van a estar atentos a poder escucharlos. ¿Eh? Será un gusto, será un gusto. Que ha sido un verdadero placer, Adrián. Esperemos vernos pronto, personalmente. Y bueno, estamos a tu disposición para lo que quieras. Te agradezco muchísimo de vuelta la invitación, y un saludo a todo el colegio y bueno, a Córdoba, los colegas, amigos y familia que estén escuchando. Bueno, como no, muchísimas gracias. Ha sido el arquitecto Adrián Puentes en este ADEX, Arquitectos de Exportación. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.